tras una gran charla, pudimos convencer a Laura Castro que se quede en la mesa, así que el equipo sigue siendo grande. La vuelvo a presentar. Laura es estudiante de Historia e integrante del Programa Universitario de Asuntos Indígenas, quien nos va a seguir acompañando para poder reflexionar y charlar sobre la celebración de la Pachamama. Cuando uno quiere ser feliz, se queda escuchando el código común. Aumenta tu estatus. Pero, ¿qué es la Pachamama? Ya un poco hemos hablado en el primer bloque de quién es la Pachamama, pero vamos a ir refrescando. La Pachamama es identificada como esta figura maternal que representa la naturaleza en su conjunto, protectora y principal promotora de la fertilidad. La Pachamama es la Madre Tierra, es una deidad central en la cosmovisión andina. En gran parte de la área andina, los aspectos de los rituales, que ya lo hemos mencionado, de cómo es el ritual, que empieza desde el 1 de agosto, todo el mes de agosto, hasta el 31, ¿cuánto? Sí, hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Varían, pero atraviesan todas sus prácticas cotidianas. De hecho, hemos hablado un poco de cómo es el ritual, pero leyendo un poco más, por ejemplo, en algunos lugares agregan gaseosa. ¿Puedes seguir contándonos un poco sobre Claro, por lo menos en la celebración en las que yo he participado, ¿no? Se hace como un hueco en la tierra, ¿no es cierto? Que eso es una pacheta. Quienes participan pueden llevar frutas, bebidas, o sea, todo lo que la Madre Tierra nos provee, o sea, la cerveza, las frutas, o sea, todo es de la Madre Tierra. Fumar, el tabaco viene de la Madre Tierra. Entonces, no que esté bien fumar, ojo, pero, o sea, no es ese el mensaje que vamos a dar, claro, pero quien puede, claro, todo lo que la Madre Tierra nos provee, lo llevamos para brindar con ellas, frutas, verduras, legumbres, tabaco, gaseosa, cerveza, lo que sea. Entonces, se realiza el hueco en la tierra. Se coloca al costado del hueco, en forma de L, los aguayos, que son estas telas no sé si se ubican las telas tipo indígenas, ¿sí? Que son como muy coloridas, muy del norte, ¿no? Sí, muy de Perú. Sí. Entonces esas telas se colocan los aguayos, ¿no? Y sobre eso cuencos de arcilla que tienen las legumbres y todo aquello con lo que se vaya a brindar con la Madre Tierra. Hay por lo menos en la que nosotros realizamos en la Estación San Martín, cuando vienen los referentes, y muchas veces nos acompaña la referente de la comunidad Huaquinchay, que es Vanessa Huaquinchay, y si no, María Salazar, que es la referente de la comunidad Colchahual de Sarmiento, o Liliana Illay, ¿sí? También de la comunidad de territorios del Cuyum, creo que era, o Arroyo del Cuyum, algo así. Entonces, ellas invitan a 4 personas de la celebración, en el marco de la celebración, a que se coloquen de manera respondiendo cada una a los puntos cardinales, ¿sí? El norte, el sur, el este y el oeste, y se deja un espacio donde el que vaya a brindar, ¿no es cierto?, se pueda arrodillar, tomar alguno de los elementos y productos, porque todo se comparte, o sea, vos vas llegando con tu brindis y lo vas compartiendo y dejando sobre los aguayos, y y al momento de brindar, se coloca en el hueco que hemos hecho, se le echa lo que nosotros elijamos compartir con la pacha, agua, cerveza o gaseosa o jugo, se brinda, se toma un trago, se brinda con ella, y después, palpé picado, serpentina y demás. Entonces, muy lindo. ¿Hay alguna razón de por qué es en agosto? Y tiene que ver con el calendario ancestral de ellos. O sea, acuérdate que tiene que ver todo con un círculo agrario. Cuando empieza el tiempo de siembra y después de cosecha. O sea, tiene que ver con eso, con un ciclo agrario. Por eso agosto. Claro, sí. Y aparte tenemos que entender que por ahí, para completar lo que venían contando, la Pachamama no es solo el suelo, sino que es un ser vivo y que representa el universo, el tiempo y el espacio. Entonces, de alguna manera, con este ritual que se hace con todas estas personas, que más allá de que pertenezcan o no a las comunidades que vos nombraste, es una forma, como venías diciendo, de agradecer y de pedir por lo que viene y lo que se fue. Exacto, tal cual. Porque la palabra cosmovisión, viste, por ahí decís, ¿a qué se refiere la palabra cosmovisión? Y es de la manera en que ellos ven el mundo. O sea, cómo lo vemos nosotros al mundo. O sea, nosotros tenemos un Dios, todo aquel que profesa la religión católica, ¿no? El Dios, el Todopoderoso.
bueno, su cosmovisión es esa. En cualquier cultura la religión es importante. Pero tiene que ver con eso, como protectora. Hay mucho, esto que hablábamos en el bloque anterior de la apropiación cultural, cómo hay terapias holísticas que se toman, ¿no?, de varios ritos ancestrales. Eso también, ojo, cuidado, porque es una un poco manera... extrañas porque también es como que toman de todos lados de la psicología. Yo no digo que está mal, ojo. Sí, No estamos diciendo eso, sino que la raíz, el origen de esto no es que surge o que todos hablan de terapias de Oriente y demás. No, si nos ponemos a pensar, son prácticas, o sea, las prácticas de útero, todo a la madre tierra, ¿viste? Todo tiene que ver con su cosmovisión. O sea, es protectora, es dadora de vida, es protectora de vida, es protectora de los animales, es protectora de las personas, de nosotros. Y tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Es muy... hay que pensar en los pueblos originarios y una de sus principales banderas es el cuidado del medio ambiente. Pensemos que hay territorios de comunidades que son avasalladas y que no se les da el título de propiedad porque hay proyectos económicos y políticos, ¿no?, que tienen interés en ese territorio. Y ellos son quienes cortan rutas, y no se conoce y no se sabe. Y tiene que ver con esto, ¿no?, con el cuidado de la madre tierra, de los recursos naturales, ¿no es cierto?, de los animales, del agua principalmente. Ellos no tienen, el problema del agua es real. Sí. Vos vas a una comunidad de Huarpe o de ahí, los de Aguitas ocurre es eso minoría, mucho en Valle Fértil, pero no tienen agua. O sea, Lagunas de Guanacache es territorio de las arenas, literal. Y yo trabajo y participo en muchas de las celebraciones del pueblo Pincanta, ¿sí? Sus referentes y guía espiritual es el OMTA Miguel Gil. Y el territorio, el Junquillal, es como se nombra, el Junquillal, es arena y juncos, cada tanto, ¿entendés? Y agua. El acceso al territorio es sumamente difícil, vos te quedas en la ruta y ahí tenés que ingresar para adentro, lo cual te implica tener una buena movilidad, implica ir a hacer noche, muchas veces, o sea, yo encantada, a mí me apasiona compartir con ellos, de hecho te invitan, son sumamente accesibles, así que se celebra. Y un poco siguiendo, que era un poco el objetivo de este programa, también pensar en cómo se van perdiendo tal vez estas cosmovisiones en pos de que avancen otras, y lo peligroso que termina siendo porque terminamos viendo el mundo como los otros quieren que lo veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí el trabajo de ustedes en preservar esta cosmovisión puede significar un montón para que podamos seguir entendiendo el mundo de la manera en que lo hemos podido construir de alguna forma? Sí, yo creo que, como dijimos, es acompañar a los pueblos, pero un poco es darle voz a ellos y no olvidarnos de que existen y visibilizar todas sus problemáticas y en medios oficiales, y por eso te digo que qué importancia tiene la política pública en cuanto si está establecido en nuestra Constitución, bueno, hagámonos cargo también de la parte que al Estado le toca, ¿no? Entonces, de que ellos existan y que preexistieron y que se respete también un poco el lugar y esto de la cosmovisión tiene que ver también cómo conciben ellos el lugar como comunidad. Entonces, ¿qué viene a decir el Estado? Bien, yo te reconozco la personería jurídica de tu comunidad. Bien, perfecto. Ahora vamos a la ley de tierra, que es la 26.160, que se declara en emergencia y posesión de la propiedad y las tierras que ocupan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un registro catastral. Entonces, va el Estado y le dice, tu territorio es de acá hasta acá. Pero porque nosotros entendemos hasta dónde, colonizados, ¿no? Entendemos hasta dónde va San Juan y de dónde empieza Mendoza. Ellos no. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ellos no conciben el territorio así. Ellos conciben el territorio en comunidad. Esto es el territorio Huarpe. Esto es el territorio mapuche. Y nosotros decimos el territorio mapuche, por ejemplo, claro, es la Patagonia. Y ellos conciben Chile, o sea, sin fronteras, sin límites. Hay cierta contradicción también en esto del respeto, porque es como están imponiendo
los límites A eso me refiero. que venían Exacto, antes. exacto. Entonces no podés, legislamos una ley para que ellos tengan el título de su propiedad, bien, pero no podemos ir a decirles de dónde hasta dónde, cuando su cosmovisión es comunitaria y pueden vivir todos en círculo. Y ustedes fíjense que todas las celebraciones son en círculo y eso tiene también un significado. Tiene un significado la dualidad del hombre y la mujer, tiene un significado el rol que ocupa el niño, el consejo de ancianos, el consejo de jóvenes, ¿no es cierto? Entonces ellos internamente están organizados como para que esa comunidad no deje de existir, ¿sí? Entonces es muy difícil por ahí para alguien grande, ¿no es cierto? Tener que tener un diálogo con alguien de 15 años que es un integrante de la comunidad, que es no presidente, pero sí preside el Consejo de Jóvenes de su comunidad. Entonces, bueno, hay un choque ahí. Y son cuestiones que, bueno, tenemos que superar, tenemos que pasarlas. ¿Para qué? Para que se produzca esto. El fin último y el objetivo principal de visibilizar a los pueblos originarios es respetarlos y, por sobre todo, llegar a una comunidad diversa, ¿sí? La diversidad cultural, que tiene que ver con el diálogo, exacto, con el diálogo intercultural. Que se les respete su cosmovisión, que tengan derecho, voz y voto en cuanto al cuidado de sus recursos naturales, de su territorio, de la conservación de su lengua materna, ¿sí? Entonces tiene que ver con todo eso. Costumbres, lo que sea, lo que fuere. La educación intercultural bilingüe viene un poco a romper eso, ¿no? En el norte está como mucho más instalada y mucho mejor trabajada, hay mucho avance. San Juan no tanto. Bueno, pasa que también en Paraguay hay mucho, o sea, está mucho esto de los guaraníes. Entonces tienen como algo así, más o menos sería lo ideal también acá en Argentina. Tal cual, la educación intercultural bilingüe apunta a la conservación y preservación de la cultura ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresa al sistema educativo formal un estudiante indígena, ¿no es cierto? Y ese indígena, ese estudiante tiene que tener un idóneo en educación intercultural bilingüe, que a medida que vaya, o sea, no está implementado en la currícula, o sea, mirá lo que nos falta. Sí, un montón. ¿No? Entonces por ahí decís, qué utópico es pensar esto. No. Es que se claro, puede, si te se podemos avanza. pensar, de alguna manera la Argentina se pensó no pensando en ellos. Exacto, se construyó el Estado no pensando y invisibilizando a muchos que fueron parte. O sea, nos hemos venido a reivindicar figuras como Rosario del Valle, Rosario del Valle, Juana Zurduy, ¿no es cierto? El papel de las mujeres, lo que costó que la historia reconozca, y a esto vino el revisionismo histórico, ahí me pongo un poco más. Pero no, viene. Tengo que parar. No, pero te digo, o sea, como digo esto, ¿no? De reconocer y visibilizar también quienes fueron parte. Bueno, los pueblos originarios formaron, y así también los afrodescendientes. De hecho, investigando para este programa, llegué a una investigación que más que nada se concentra en la comunidad Cachi, en Salta, y lo que decían estos investigadores es que justamente la Argentina se construyó en base al sueño blanco, como a esta mirada mucho más occidental de cómo es las instituciones educativas, cómo son las instituciones de familia, cómo se entiende lo normal, y eso marcó el parámetro de, sí, te respeto, hay esta aceptación, pero hay un choque de saberes de, bueno, el mapa es así. Exacto. El saber que está validado es este, como que te respeto, pero no hay realmente una integración tal vez. Sí, a ver, llevar a la Argentina a la modernidad fue un plan político. Sí. O sea, todos sabemos, Milloso Argentino sale del chat. Esa. Sí. Ahí, vamos a entrar ahí en eso. Sí, todo marcado por claro, civilización y barbarie. ¿Quién era la civilización y quiénes eran la barbarie? Nosotros y los otros. ¿Contra quién había que ir? ¿A quién había que matar? O sea, la conquista del desierto, chicos. ¿Cuál desierto? ¿Quién era el desierto? El indígena. Primero fueron pactos, o sea, no hablamos de la conquista del desierto de Roca, pero esto vino mucho, o sea, empezó mucho antes. Sí. ¿No es cierto? Entonces, son políticas de Estado, ¿no? La Argentina moderna era traer inmigrantes
mano de obra que les enseñaran a los argentinos o a los nacionales a trabajar. Y bueno, en esa base, ahí se construye el ser nacional, cantar el himno, la oración a la bandera, la escuela de guardapolvo blanco. La escuela normal, que era normal. Ya la escuela de señoritas. Bueno, esos planes sarmientinos. Pero esto, ¿quién era la civilización? ¿Qué le servía al Estado? ¿Qué era lo bueno, lo blanco? ¿No? Y también esto que está en el inconsciente colectivo, vamos a decirlo. De tratar a aquel que se porta mal, a los niños. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado? Ay, mirá, se porta como un indio, es un indio, se porta re mal. Mismo, maestras, yo he escuchado, hemos ido a dar charlas nosotros y la primera es, bueno, siéntense como indiecitos todos. Y todos entendemos a qué nos referimos, ¿sí? Entonces también esto, ¿no? Es también... Y nuevamente el imaginario de indio es el yanqui. Claro, con la... ¿Y indios por qué? Y también... ¿Por qué indios? ¿Por qué les decimos indios? En la escuela nos decían, o sea, tuvimos también en primaria, cuando íbamos de excursión, fuimos de excursión también a esta tipo de historias, en las que también nos dijeron que no se decía, por ejemplo, estaba mal dicho, era despectivo decir indio, mejor era decir, o indígena incluso también es despectivo. Y nos enseñaban un poco esto, pero bueno, muy por encima y quizás muy atrasado. Y es que es producto un poco también de cómo hablamos, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Y lo bueno, que indio era porque el Colón quería llegar a las Indias. Entonces cuando vio a los naturales, claro. Dicen, bueno, los indios. Supuestamente nunca se enteró. De hecho, a los de la India tampoco se les dice indios. Claro, no. Hindúes. Sí, realmente entonces, la manera en la que nombramos termina determinando cómo se va a tratar luego. Exacto. Y eso mismo va acompañado con políticas públicas, la participación del Estado. Por eso es tan importante a veces ser un poco insistentes con las formas de mencionar a las personas, porque estamos hablando de personas justamente, claro. Y se despersonaliza demasiado y se termina hasta objetivizando a veces. Exacto. Y no es una cuestión de Estado nacional, o sea, esto está avalado y asentado en organismos internacionales, como el convenio de la OIT, el convenio 169, el convenio de la ONU, donde están los artículos, el artículo 3, el artículo 7, el convenio de la OIT es de 1989, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y después tenés la ley nacional, la primera, es de 1984, o sea, anterior a la reforma de la Constitución. Entonces, no es solamente política nacional, sino que esto está asentado y avalado en organismos internacionales que nos sirven como marco para aplicar, porque la ONU lo dice clarito, los estados deben establecer mecanismos eficaces para la prevención, o sea, que no se avasalle, digamos, forzosamente sobre la imposición de una cultura a las comunidades y para la prevención de que no desaparezcan. Entonces dice, los estados tienen que dar mecanismos eficaces para la preservación de la cultura ancestral. Y bueno, ese es el marco internacional. Y ahí viene el Estado dando los marcos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Así, ¿cuántos programas le venimos pegando al Estado? Pregunta. Y bueno, durante este gobierno todos tendrían que ser. Y faltan todavía. Montones. Pero sí. En este contexto hay que hablar. En este contexto, ustedes tienen voz, bueno, hay que hablar con la verdad y hay que educar, ¿no? Claro. Con los protagonistas, porque nosotros podemos explicar, pero lo importante siempre es que hable el protagonista. Exacto. Sí. Cuando quieran. Sí, no, y un poco retomando esto que decíamos de las nominaciones, o sea, las formas de nombrar que tal vez están le iba a preguntar. Claro, muy... Ay, bueno, dale vos. No, pregunta. No, iba a hacer un comentario. ¿Cómo sería la forma correcta de denominarse a esto? Pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿sí? Porque el indio, como dijimos, es una manera despectiva. Claro, el aborigen... Como gentilicio, no. El aborigen
hay como, bueno, por ahí dicen unos ahora que aborigen sí y otros que aborigen no, pero bueno, eso depende del Eso he investigador y el que escuchado mucho se... debate. Porque el Claro, sí, aborigen, eso. el A denota sin, es Claro. persona sin origen. Ah, ¿Sí? claro, Entonces, bueno, sí, tiene no. que ver con eso. Pero indígena, pueblo originario, pueblos originarios, por eso como derechos humanos vieron DDHH, Sí. bueno, PPOO. Pueblos originarios. No estamos hablando de uno solo. Hay una diversidad de pueblos, hay más de 30 pueblos originarios en Argentina. En el norte, en el sur, en el centro, ¿sí? O sea, a lo largo y ancho. Así que no podemos referirnos a pueblos, son pueblos. Sí, no, y aparte ser muy cuidadosos con esto de las formas en las que nos llamamos y los llamamos, Sí, porque hacen a la construcción de un sentido general que también de alguna manera se sigue cristalizando en el ideal social y no vamos a borrar nunca estas marcas si nosotros no cambiamos de repente la Exacto. forma de sí. Hay muchos, digamos, no quiero ser como... estamos dando espacio y voz también a muchísimas minorías, ¿no? Que estamos en un contexto que apunta mucho al individual y demás. Bueno, es momento de plantarnos y decir hasta acá y se habla así. Bueno, como elegimos nombrar a personas o eligen ellos cómo las nombramos, bueno, y tiene que ver un poco con esto que dice de lo que no se nombra no existe. sí. Claro. Entonces, bueno, demos lugar, demos voz, participemos, acompañemos y bueno, invitar a todos a que conozcan dónde están las comunidades, conozcan de las celebraciones, participen, vayan, son sumamente accesibles y no por nada, o sea, y esto también de no romantizarlos, ay, qué lindo, nos convidó, qué lindo, no. Es compartir, Claro, es es que eso. también vamos, viste, como con el chip de ay, ¿qué necesitas? O sí, eso. La infantilización, sí, es lo sí, que sí. pasa con la discapacidad, por ejemplo. Hay muchas Si lo pensás. muchas minorías que se tratan así, Exacto. infantilizadas, o de chiquito, Sí. o de O usando del pobrecito, diminutivos. claro, sí. Y Y sos no, son- pequeño. no, sos no. pequeño, Estamos sos hablando de pueblos poco. originarios, pero nos fuimos para otro tema, pero Sí, tiene no, que pero ver con hay un- eso, romantizar esto de, y ellos necesitan la ayuda, y que la universidad llegue, no, ellos no necesitan ayuda y no es fácil tampoco acceder porque están un poco dolidos con esto de que va un investigador, les pregunta, hacen su tesis, se van, no vuelven más, y tampoco les dejan nada. Lo importante Entonces, siempre eso. es, al final, como ya hemos dicho en programas anteriores, todas nuestras acciones, nuestra manera de hablar y nuestra manera de ser es política, es hacer política, y lo importante es involucrarse. Por eso, desde Código Común, traemos estos temas en la mesa para poder tratarlos y reflexionarlos en conjunto. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, esta charla podría extenderse mucho más, de hecho va a haber una parte 2, así que próximamente nos veremos de vuelta con esta temática. Nuevamente agradecerte, Laura, por tu presencia y por quedarte más tiempo. Nada, gracias a ustedes. Y gracias totales a el equipo de operación y al hermoso equipo de conducción con el que hemos estado participando. Esto ha sido Código Común, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Adiós. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu wala ya chubere ya kasekichis. Kaya kos kolak tapika ya tatakawa ya takudapi uyariwani.